Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Hay un mito de bar y de grandes degustadores que dice que una misma cerveza servida en chop o servida desde botella son distintas. Veamos qué es verdad. Mitos y leyendas de la cerveza. Hoy, ¿es la cerveza chop más rica que la de botella? Para aclarar este mito, en realidad deberíamos decir, ¿es la cerveza servida en chop distinta que la cerveza servida desde botella o lata? El mito es real, ambas cervezas saben distintas. Para entender esto, debemos repasar qué diferencias de proceso hace que esto sea distinto. Primero, la cerveza envasada en lata o en botella recibe un proceso de pasteurización para darle garantía mínima que durante 6 meses ésta no se altere en su sabor original por problemas microbiológicos, mientras que la cerveza en barril solo recibe un flash pasteurización que garantiza 90 días de no contaminación en el barril si este no es abierto. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que el calor y la intensidad aplicada a la botella produce cierta caramelización entre los azúcares y las proteínas de la cerveza, lo cual producirá un sabor acaramelizado leve en la cerveza. ¿Qué pasa con la cerveza del barril? Lo mismo, pero en mucho menor medida, con lo cual es caramelización de la que hablamos en la cerveza, en la del chop es realmente muy leve, y esa diferencia en el paladar muy fino se siente. ¿Pero sucede algo más? Sí. Cuando uno sirve un vaso de cerveza desde una botella, al destaparse, esta se despresuriza y la presión del líquido dentro de la botella iguala a la atmosférica, con lo cual al volcar el vaso se formarán burbujas de diversos tamaños dependiendo de la altura del pico de servido. Y ese fenómeno producirá burbujas de espuma de distintos tamaños y en general grandes, mientras que en el servido del chop se hace todo el trayecto desde el barril con una presión estable y por el formato del pico vertedor y el ingreso del gas carbónico produce unas burbujas mucho más pequeñas y uniformes que al contacto con la boca es apreciada como más suave y delicada. Estos dos fenómenos hacen que el chop y el vaso servido tengan distinta percepción desde su sabor y su tacto.